de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Señor, en esta noche nomás queremos tomar unos cuantos momentos y que el pueblo sepa, Señor, la verdad que necesitamos en esta noche. Tú ayúdanos. Habla. Tu Espíritu Santo revele la verdad eterna. Y que en esta noche nos vayamos entendiendo lo que tú quieres para nuestras vidas. En Cristo. Amén. Yo quiero en esta noche nomás tomar unos cuantos momentos y hablar de este tema, si le podemos poner un tema. Dios en medio de nosotros. Dios en medio de nosotros. Aquí vemos que la zarza ardía, hermanos. Y que en el medio de la zarza, dice la palabra del Señor, el ángel de Jehová. Y de ahí dice la palabra del Señor que Dios en el medio de la zarza dice que habló el versículo 5, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. ¿De dónde le llamó, hermanos? De en medio de la zarza. En medio, Dios estaba en medio. Y hermanos, si algo necesitamos nosotros como pueblo de Dios, es que Dios esté en medio de todo lo que yo y usted hagamos. I mean, He needs to be in the midst. Lo que ha acontecido, hermanos, que Dios no está en el medio. Por eso cuando uno viene a la iglesia, Dios no está en medio del pueblo de Dios. Porque nosotros no queremos que esté en medio. Venemos y hermanos, porque Dios no puede estar donde hay pecado, no está bien, hermano. Dios no puede estar ahí. Le dijo el Señor a Moisés: quita tus sandalias porque el lugar donde estás, ¿qué es, hermanos? Santo es. Y cuando Dios está en el medio, hermanos, vamos a hacer lo correcto, va a ser santo, ese es el lugar que debemos estar. Y hermanos, yo y usted podemos ver la diferencia cuando Dios está en medio de nuestra vida, cuando está en medio de nuestro hogar, cuando está en medio de nuestros negocios, cuando está en medio, cuando vamos a la escuela, cuando Dios está en medio de todo, podemos ver una diferencia. Cuando alguien está en el mero medio, hermanos, puede ver todo, puede conocer todo. Si aquí yo me pongo en el medio, hermanos, el mero medio, y yo pongo aquí personas, y yo me pongo en el medio, yo puedo andar con ellos, yo puedo oír lo que están haciendo, lo que están hablando, lo que todo. Yo voy en el mero medio de ellos. Y hermanos, si algo necesitamos en la iglesia del Señor y en los corazones del pueblo de Dios, es que sepamos que Dios está en medio de todo lo que nosotros hacemos. Dice la palabra del Señor que Él estaba en el medio. Y hermanos, para que el Señor esté en medio, nosotros le tenemos que pedir. ¿Se recuerdan cuando estos hombres iban, hermanos, en el camino de Emaús y estaban hablando acerca de todo lo que había acontecido, hermanos? Y ellos no sabían que el Señor estaba en medio de ellos. Pero cuando supieron que el Señor estaba en medio de ellos, ¿qué dijeron? Señor, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y hermanos, si algo necesitamos yo y usted, es que el Señor se quede en medio de nosotros. Cuando tenemos unos asuntos, Señor, queremos que tú estés en el mero medio. El Señor, cuando vamos a hacer, Señor, una decisión, queremos que esté en el mero medio, Señor. Señor, cuando estos muchachos lleguen a la casa, queremos que lleguen y estemos en medio de donde tú quieres, Señor. Que nuestro hogar esté en medio de donde Dios quiere. Hermanos, por eso muchas veces Dios no puede separarnos para servirle. ¿Por qué? Porque lo hacemos. Perdón, Señor, ¿te puedes salir? Porque nosotros tenemos que arreglar unos asuntos. Hemos sacado a Dios de nuestras vidas, hermano. Dice, pastor, ¿cómo que dice usted que hemos sacado a Dios de nuestra vida? Porque si tuviéramos a Dios en medio de nuestra vida más y más en todo lo que hacemos, no tuviéramos tantos conflictos, tantos problemas, si no fuéramos los cristianos que no debemos de hacer. Si algo necesitamos es que Dios esté en medio de nosotros en todo lo que hacemos, hermanos. Porque ahí está la bendición, ahí está el poder, ahí está la guianza, ahí es donde va a haber victoria si Dios está en medio. ¿Se recuerdan que cuando el hermano Moisés
salió para la batalla, hermanos, y él dijo: Señor, una cosa te voy a pedir, si tú no vas conmigo, nomás te pido que no nos saques de aquí. Él quería que tuviera en medio de ellos. Esto es algo muy importante en la vida cristiana, hermano. Fíjense ustedes, hermano, déjenme darles otro versículo, por favor. Déjenme darles otro versículo, por favor. Ahí en Deuteronomio, capítulo 23. Deuteronomio, capítulo 23. Deuteronomio, capítulo 23. Versículo 14. Dice: versículo 14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser, ¿qué, hermanos? Para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Ya hemos visto dos cosas que acontecen, hermano. Cuando el Señor está en medio de nuestra vida, usted va a querer vivir una vida santa. Usted se va a querer separar. Usted va a querer hacer lo correcto. Si Dios está en medio de su vida, de todo lo que usted hace. If it's in the midst of us, you're going to watch what you say. You're going to watch what you do. You're going to watch everything in your life. Usted va a cuidarse de todo. Dice, el Señor, dice aquí, tu campamento ha de ser santo, porque Dios ha llegado a tu campamento. Está en medio, está en medio. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios, hermanos, y usted como padres, usted no van a decir unas cosas si sus hijos están en medio de ustedes viendo, oyendo todo. Están viendo. Y ustedes comienzan a decir. Usted no van a decir todo y expresarse lo que ustedes quieren, dice, en medio de gente. Pero nunca se lo va a decir, hermano. Así la misma cosa, hermanos. Uno se va a cuidar. ¿Por qué? Porque alguien está en medio de ustedes. Y por eso nosotros como hijos de Dios, hermanos, si algo necesitamos que hacer en estos días, es reconocer, ¿Dios está en medio de tu casa o no está en medio de tu casa? ¿Dios está en el medio de tu vida? He's in the center of your life. ¿Dios está en el medio de tu trabajo, tus estudios, tu escuela, tus planes? ¿Dios está en el medio? Si no está ahí, hermanos, tenemos problemas. No podemos vivir una vida como Dios manda. Dios quiere estar, está entremetido, no se entremete, lo necesitamos que Él venga y esté en medio de nosotros, hermanos, porque yo y usted necesitamos mucha ayuda. Lo que ha acontecido, hermanos, que nosotros, como yo estaba hablando el mañana, nosotros hemos hecho lo que queremos y no queremos que Dios esté en el medio. Nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos, pero si Dios está en el medio, ya cambia todas las cosas. Y si necesitamos que Dios esté en el medio, es en estos días, hermanos. Y si Dios está en medio de nuestra vida, en nuestro hogar, en todo lo que hagamos, dice, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Vamos a reconocer a Dios que Él es santo. Y si Él es santo, nosotros, dice la Biblia, sed santos como que Él es santo. Be holy as He is holy. But that's because He is in the midst of us. Está en medio de nosotros, hermano. Y cuando el Señor está en medio de nosotros, yo creo que debe haber una gran honra, una gran santidad, un gran respeto, hermanos. Y nosotros como hijos de Dios reconocemos que Él está en medio de nosotros, hermanos.
Algo muy importante. Déjeme darles otro versículo, por favor. Allá en Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 14. Segunda de Crónicas 20, 14. Dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, levita, de los hijos de Asaf, sobre cuál vino el Espíritu de Jehová en medio de ¿qué? De la reunión. Muchas veces cantamos, ¿cómo dice? En medio de nosotros está Cristo está. Hay un canto que cantamos, en esta reunión Cristo está, ¿verdad? Y hermanos, si algo necesitamos es que Cristo esté en nuestra reunión. Por eso muchas veces, hermanos, nosotros cuando venimos a la iglesia, parece que Dios ni está aquí. Dice, pastor, pero ¿por qué usted dice que Dios no está aquí? En primer lugar, muchos de ustedes ni cantan. Dice, pastor, ¿cómo dice usted que sí, Dios no está? En primer lugar, ustedes vinieron a pura fuerza. Pura fuerza, you just came. Porque es domingo y tienen que venir, ni modo, tienen que venir a pura fuerza. Pero que Dios, ustedes quieran que Dios, y ustedes inviten a Dios que venga. Tenemos una cosa, invitamos a Dios que esté en esta reunión porque este lugar va a ser santo. Yo me quiero poner, me quito las sandalias y digo, Señor, yo quiero estar, mi corazón quiere estar bien, quiero estar donde debo estar, quiero obedecerte, quiero estar bien contigo. Dice, este lugar queremos que tú vengas y te reúnas con nosotros. Cuando Dios viene, hermanos, hay una gran diferencia en nuestra vida. Y cuando Dios no está en el medio de nosotros, también hay una gran diferencia en la vida del cristiano. Por eso nosotros necesitamos, y algo que necesitamos más que nada, es que invitar a Dios. Muchos de ustedes ya le han cerrado la puerta a Dios y dicen, ay, Señor, aquí no, soy salvo, pero please, you can't come today. No puedes entrar. Dice en esta reunión, dice, y Jehová estaba en medio de la reunión. Y el Espíritu, cuando no hay un Espíritu como Dios quiere, hermanos, eso quiere decir que Dios no está ahí. Cuando nosotros hacemos lo que nos da la gana, es quiere decir que Dios no está ahí. Cuando nosotros causamos conflictos, quiere decir que Dios no está ahí. Y cuando nosotros no podemos alabar a Dios y decirle, santo, santo eres tú, es que Dios no está ahí. Dice, le invitamos que viniera y estuviera en medio de nosotros, hermano. Fíjense lo que dice Salmos 22, 22. Salmos 22, 22. Dice así, hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y fíjense lo que dice aquí. Y en medio de la congregación, ¿te qué? Te alabaré. En medio. Si Dios está en medio de nosotros, hermanos, hay mucho por qué nosotros debemos de alabarle. Y hermanos, nos gozamos en alabarle porque Dios está en medio de nosotros, está en medio de nuestra vida. Queremos hacer lo que Dios quiere y queremos que Él se quede en el medio de nosotros, hermanos. Pero cuando no está, hermanos, por eso tenemos los problemas que están, hermanos, porque Dios no está en medio de nuestra vida. Dice, pastor, pues yo soy salvo, yo sé que sí, pero tú vives como si Dios no está en medio. He's not in the midst. Porque lo que tú estás haciendo, Dios está de acuerdo. Bueno, bueno, hermanos, es que somos carnales, correcto. Dios no está en medio. Proverbios capítulo 4, versículo 21. Versículo 20, verse 20. Hijo mío, estar atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones.
y no se aparten de tus ojos. Guárdalas, ¿qué, hermanos? ¿Medio de qué? Lo que acontece, hermanos, es que la palabra de Dios no puede llegar a nuestro corazón, no está en el medio de nuestro corazón. Si estuviera en el medio del corazón, hermanos, este libro, hermanos, uno se goza, uno quiere más de este libro, uno quiere más obedecer más este libro. Queremos que Dios nos hable, que Dios esté en medio de nuestro corazón. Dice aquí, dice, y guárdalas en medio, lo que Dios nos manda, ponerlas en el medio. Y cuando está en el medio, hermanos, somos bien cuidadosos la vida que vivimos. When God is in the midst of our lives, we are real careful in what we do, what we say, where we go, our attitude, everything. Hermanos, porque Dios está en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra vida. Hay una gran diferencia cuando está en el medio de nosotros, hermanos. Y hermanos, Dios puede mover cuando Él está en medio de nosotros. Otro versículo y vamos a terminar en esta noche, hermanos, ¿ok? Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Vamos a leer versículo 23. Dice así: a la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en qué. Porque también el Padre tales adoradores que busca. Y el Señor en esta tarde, hermanos, si algo quiere hacer una obra en medio de nosotros para que yo y usted, ¿sabe lo que hagamos? Seamos esos cristianos que Dios puede usar. Porque cuando Dios está en medio de nosotros, hermanos, oiga, todo cambia. Todo cambia cuando el Señor está en medio de nosotros. Fíjense lo que dice allá en el capítulo 20 de Juan, hermanos. Capítulo 20 de Juan. Mira lo que dice ahí el versículo 19, hermano. El Señor apenas se había levantado entre los muertos, hermanos, y vino a hacer una obra en sus discípulos. Tenían gran temor, hermanos, no sabían qué hacer ahora. Estaban encerrados. Muchas veces así nos sentimos encerrados, hermanos, en la vida. ¿Qué vamos a hacer? No sé qué voy a hacer. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué, hermanos? ¿Por medio de quién? De los judíos. Vino Jesús y se puso, ¿qué, hermanos? De ellos. Y cuando el Señor se puso en medio de ellos, ¿qué hubo, hermanos? ¿Por qué tienen tantos conflictos ustedes, hermanos? ¿Por qué tenemos tantas peleas? ¿Por qué tenemos tantos desacuerdos? ¿Por qué tenemos tantas indiferencias? ¿Por qué nos oponemos? ¿Y por qué hay tantos, hermanos, espíritus malos? Porque Dios no está en medio. Porque dice la palabra del Señor que cuando Él llegó en medio de ellos, la primera cosa le dijo: peace, paz, paz. Y hermanos, si algo necesitamos yo y usted cada día, es la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Pero es que Dios no está allí. Dice, pastor, se fue. No, es que por la vida que nosotros vivimos, Él no puede vivir ahí, hermanos. Yo no estoy hablando de la salvación, yo estoy hablando que tú, teniendo Dios en el centro de tu vida, obedeciéndolo, rendido a Él, querer hacer su voluntad, es lo que yo estoy hablando. Dios no está en el medio, hermanos.
Si Dios estuviera en medio del pueblo de Dios en esta mañana, hermano, tuviéramos 200 personas el sábado para visitar, pero ni vienen, hermanos. Dice, pastor, Dios no tiene que estar, yo no tengo que venir a visitar el sábado, y Dios como quiera, Dios está en el medio. ¿De veras? Cuando Dios está en medio, hermanos, hay un amor para las almas, un amor para las cosas de Dios. Hay una vida santa, una vida separada. En todo lo que Dios está, yo quiero estar allí. Hermanos, una cosa, yo voy a terminar ya. I'm going to finish. ¿Se recuerdan cuando Dios los salvó a todos ustedes y a mí? ¿Querían estar en todos los servicios? Yo estoy hablando cuando Dios de veras los salvó, porque hay unos, nomás tuvieron una regateada, yo no sé qué fue, y se salió, no sé el que llaman, porque parece que no cambió mucho y le siguen por su caminito. Hablamos que chequen si son o no son de Dios. Pero se recuerdan que cuando se convirtieron, querían leer la Biblia. ¿No se recuerdan que querían hablar de Cristo? ¿No se recuerdan que querían ser los primeros en vez de los últimos en la iglesia? ¿No se recuerdan? ¿No se recuerdan que no querían fallar, no querían vacaciones, no querían ir para visitar a los familiares, no querían hacer nada? Porque querían estar en la iglesia. ¿No se recuerdan cuando ustedes dejaron que Dios se metiera en medio de su vida? ¿Cómo cambió todas las cosas? Andaban todos amargos, todos enojados y todos por donde quiera. Pero ahora cuando Dios se metió en su vida, ya cambió todo. ¿No se recuerdan ustedes, mujeres, que cuando venían a la iglesia, todo el tiempo vienen en pantalones, aunque unas todavía andan en pantalones? Y la cosa más triste es que yo miré a una de ustedes, hermanas, en pantalones. Eso es lo más triste. Dice, pastor, no es pecado. Pues no oyó usted el hermano Víctor que dijo lo que él dijo. Yo sé lo que dijo el hermano Víctor, pero yo estoy diciendo a ustedes, hermanos, que como pueblo de Dios debemos ser un testimonio al mundo. Y dice, hermanos, no estamos aquí siendo fariseos ni nada, porque le decimos, hermanas, necesitan que vestirse como Dios manda. Un testimonio damos. Hay una diferencia entre nosotros. Aunque en los días que estamos viviendo, yo le voy a decir una cosa, hermano. Cuando Dios permita que yo me retire, el siguiente pastor va a tener mucho problema con ustedes, porque unas de ustedes, hermanas, ya van a comenzar a usar pantalones y no le importa si el pastor esas las mira o no. Más antes, hermanos, por puro respeto. Puede ser que usted, muchacha, era joven y usaba sus pantalones allá, pero puro respeto, cuando estaba con su papá alguien, usaba vestido. Cuando Dios está en medio de nosotros, usted se va a vestir bien. Cuando Dios está en medio de su vida, usted crece un reflejo de la gracia de Dios. Cuando la gente los mire, ustedes pueden ver a Dios en usted. Puede ver a Dios en usted, mujer. Puede ver a Dios en usted, hombre. Hermanos, yo estoy hablando si Dios está en medio de nosotros. If it's in the midst of us, usted quiere ser lo que Dios quiere. Y la gente, si Dios está en medio de nosotros, usted quiere que todo el mundo sepa que usted es un cristiano y que usted no es un falso y que usted es verdadero. Si Dios está en medio de nuestra vida, hermanos, usted no se va a avergonzar en el trabajo. Y la gente dice, ¿por qué has cambiado? Ahora eres diferente. Es porque ya no estoy yendo a la iglesia. Yo creo que estaba diciendo, ¿por qué has cambiado? Ahora quieres hablar de Cristo, tienes una buena actitud y cooperas y todo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Dios está en el medio, mire, hermanos, hace una limpieza, hace una pureza y nos ayuda a ser los mejores padres, los mejores esposos, los mejores cristianos, los mejores empleados, los mejores de todos, porque Dios está en medio. Hermano, Dios quiere un pueblo santo separado para que Dios los pueda usar. Deben preguntar una cosa, ¿Dios está en medio de su vida ahorita? ¿Is God in the midst of your life right now? ¿O usted lo ha hecho a un lado para hacer lo que usted le da la gana? Dígame usted, hermano, hermana. Hey, young boy, mira, muchachos, Dios está en medio de tu vida o tú nomás estás haciendo un número esto de la iglesia y no entiendes. You don't understand this about God.
Cuando Dios está en el medio de tu vida, tú te cuidas lo que vas a hacer. Y cuando Dios está en medio de tu vida, tú no vas a querer ser más como este mundo. Ya muchos de ustedes se van a ir a la escuela, muchos de ustedes muchachos. ¿Y saben lo que van a hacer, muchachos? Van a venir con esos cortes de pelos locos, porque en medio de la escuela ya miraron todo eso y van a copiar. Y las muchachitas se van porque eso es lo que hicieron los muchachos. Mamá te da el vestido y en tu mochila traes tus shorts, tus pantalones, y cuando llegas a la escuela, cambio. Ya cuando llegas a la casa, cambio. Lo mismo tú, muchacho. Cuando Dios está en medio, ustedes miran lo que dice ahí, hermano. Cuando Dios le dijo, Dios está en el medio de la reunión y dice, santo será este lugar. Y si queremos que alguien esté en medio de nuestra iglesia, es el Señor. Pero sabe, Dios no está en las bancas, Dios está en los corazones. Si nuestro corazón no está bien como Dios quiere, ¿cómo Dios puede estar aquí? ¿Cómo Dios puede estar en su hogar si usted no está bien? Tú sabes que no estás bien, tú sabes que no estás bien, pero a ti no te importa. Tú no quieres a Dios en medio, tú quieres otras cosas. Tú quieres otra, you want other things in the midst of your life. Tú quieres otras personas que estén dentro de tu vida en vez de Dios. Tú quieres ese muchachito que esté en tu vida. Tú quieres que esa muchachita esté en tu vida. Tú quieres que ese trabajo para que tú puedas hacer bastante dinero esté en tu vida. Tú quieres, hermano, si usted puede hacer otra cosa y Dios no está allí, usted sabe, y muchas veces usted, cuando uno se descuida, hermanos, a Dios ya no está en medio. Y si usted pudiera decirle, Señor, Lord, no te metas en mi vida. I want to live my life. Y yo sé que la vida que estoy viviendo no es como tú quieres. Y yo sé que no te agrada si me miras. Pero tú sabes que tú estás en mi corazón. Yo soy salvo de ir a la gloria. Pero yo quiero ser de las mías. Pero cuando el Dios está en medio, la primera cosa que le dijo a Moisés, quítate las sandalias, porque yo estoy en medio de este lugar y este lugar es santo. Y nuestra vida debe ser una vida santa, como Dios manda. ¿Cuántos de ustedes que están aquí dijeran, pastor, Dios está en medio de mi hogar, de mi vida, pero más que nada, Él está en medio de mi vida? No hay muchos amenes. Ahora hay más amenes cuando le digo que no hay muchos amenes. Pero eso no es de amén, es de saberlo de verdad. Y si no está en el medio, hermano, ustedes deben decir, Señor, me quito mis sandalias, porque la vida tuya es santa y yo no la he vivido, la quiero vivir, porque ahí hay la bendición y el poder de Dios. Vamos a orar.